Solo había pedido un vaso de agua. Era mi primer día en casa después de la cirugía de corazón, y mis fuerzas estaban lejos de haber vuelto. Pamela se volteó de la cocina con el ceño fruncido, y sin dudar, gritó: «No somos tus sirvientes». Aquello me golpeó más fuerte que el bisturí del cirujano. Estaba recostado en el sillón de la sala, aún con el pecho cubierto de vendajes, sin poder moverme bien, en la casa que yo mismo construí con el sudor de mi juventud, en la casa que le entregué como regalo de bodas. Esa frase resonó dentro de mí como un martillo rompiendo algo profundo. Antes de continuar, ¿ha pasado por algo similar? Dígame de dónde me está escuchando. Su mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. El dolor en el pecho era físico, pero también moral. No por la cirugía, sino por la mirada de impaciencia de mi propia hija. Y el silencio de Elías, mi yerno, sentado en el sofá con el control remoto en la mano, riéndose de un programa tonto en la televisión, como si mi pedido fuera una afrenta. Respiré hondo. «Acabo de llegar del hospital, Pamela», murmuré, tratando de mantener la calma. Ella solo se cruzó de brazos y señaló el fregadero. «Tienes piernas». La frialdad de esas palabras me heló la sangre. Intenté levantarme y mi cuerpo respondió con dolor. La reciente sutura en el pecho se estiró como si fuera a abrirse. Cada paso hacia la cocina fue una batalla entre mi voluntad y las limitaciones de mi cuerpo envejecido. Las piernas me temblaban y la cabeza parecía flotar. Cuando llegué al fregadero y llené el vaso con agua del grifo, el líquido me pareció amargo. No por la calidad, sino porque venía acompañado del sabor de la humillación. Al voltearme, vi a los dos observándome como si yo fuera un viejo inconveniente, una carga que había caído en su vida cómoda. Y pensar que fui yo quien pagó cada azulejo de esa casa. El sofá en el que estaban sentados, el coche que usaban, todo. Regresé despacio a mi sillón y me senté con cuidado. El dolor era soportable, pero lo que realmente dolía era el desprecio. Recordé los tiempos en que Pamela se despertaba de madrugada con fiebre y yo caminaba kilómetros para conseguirle un remedio. Cuando Elías perdió su trabajo y le presté dinero para que no tuviera la nevera vacía. ¿Cuántas veces renuncié a mis propias necesidades para verlos bien? Pero ahora, un simple pedido de agua era demasiado. ¿Querrás que cocinemos también? Pamela masculló, riéndose con desdén. «No le des ideas», respondió Elías, sin quitar los ojos de la televisión. Los escuchaba como quien escucha a extraños. Aquello no podía estar sucediendo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que aún había amor allí. Pero todo parecía gris. Hasta los buenos recuerdos comenzaron a perder color. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del vaso, mientras mi mente comenzaba a despertar de un letargo que no sabía que estaba viviendo. Intenté ignorar los comentarios, pero mi corazón ya no era el mismo, ni en el sentido físico ni en el emocional. Me quedé allí, inmóvil, escuchándolos susurrar y reírse como si fuera un viejo loco. Elías finalmente murmuró: «¿Está haciendo un drama? Fue solo una cirugíita de corazón». Sonreí por dentro. No tenía idea de que yo había muerto 2 veces en la mesa de operaciones, ni de que el médico había dicho que mi recuperación sería lenta, llena de cuidados. Y a ellos no les importaba nada de eso. Mi corazón podía parar allí mismo, y tal vez solo les molestaría el ruido de la ambulancia. Pero algo en mí cambió en ese momento. Una especie de lucidez fría se apoderó de mis pensamientos. Si antes intentaba entender, justificar, hoy veía, con todas las letras. Ya no me veían como un padre. Era una molestia, un fantasma que aún caminaba por la casa que debería ser de ellos. Pamela me hablaba como si fuera un huésped abusivo. Y Elías, él solo quería mantener la apariencia de buena convivencia, siempre y cuando yo no estorbara su rutina cómoda. Respiré hondo y dejé el vaso de agua sobre la mesita. Ese líquido no me iba a aliviar. Pero una idea, sí, y comenzaba a formarse lentamente dentro de mí. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Desde cuando vendí mi terreno en el campo para pagarle la universidad a Pamela, hasta la vez en que retiré casi todo el valor de mi fondo de jubilación para ayudarlos a comprar el coche. Siempre me decía a mí mismo que era por amor, que la familia es eso,
Uno cuida del otro. Pero ahora entendía que hay una diferencia entre dar por amor y ser tratado como un banco ambulante. Mi buena voluntad había sido confundida con una obligación, mi cariño, con servidumbre, y la paciencia. Esa tenía un plazo. Esa noche me fui a dormir con el pecho adolorido y el corazón aún más apretado. Cada suspiro traía de vuelta la escena del vaso de agua. Pamela gritando, Elías ignorando. La ingratitud vive en gestos pequeños y ahora estaba en todos los rincones de esa casa. Me acosté y miré al techo, recordando las noches en que mi esposa, Dolores, y yo hacíamos planes en ese mismo cuarto. Ella me decía, cuando seamos viejitos, esta casa será nuestro refugio. Pero ahora, sin ella, y rodeado de frialdad, parecía más una cárcel. A la mañana siguiente, me desperté más cansado de lo que me había acostado. La cirugía había dejado cicatrices físicas, pero lo que realmente me pesaba era el vacío dentro del pecho. Pamela entró en la habitación con una expresión apurada. Dijo, «Buenos días», como quien cumple un protocolo, y enseguida preguntó si necesitaba algo. Por un segundo, creí que era un intento de redención, pero antes de que yo respondiera, añadió, «Porque vamos a salir pronto, y no quiero que te quedes llamando diciendo que te sientes mal». Fue como recibir otro golpe, pero esta vez estaba preparado. Sonreí con calma y respondí, «Vete tranquila. Ya aprendí que aquí, cada uno por su cuenta». Me quedé solo el resto del día. Los sonidos de la casa me recordaban cuánto había cambiado. La televisión encendida en el cuarto de la pareja, el microondas pitando, las risas que venían del porche mientras Elías hacía llamadas de trabajo. Y yo, allí, borrado de la rutina. Un visitante indeseado. Por la tarde, me armé de valor y fui hasta el cajón donde guardaba antiguos documentos. Entre facturas viejas y papeles olvidados, encontré la escritura de la casa, esa misma que había transferido a nombre de mi hija, años atrás, cuando aún creía que el amor se pagaba con bienes. En ese momento, yo quería garantizarle un futuro seguro. Creí que sería bonito darle esta casa como regalo de bodas. Se emocionaron tanto que casi me convencen de que estaban listos para asumir esa responsabilidad. Elías incluso me estrechó la mano con los ojos llorosos y dijo, «Siempre será su hogar también, señor Horacio». Palabras bonitas, pero que hoy resonaban vacías, como promesas hechas al viento. Cuando me vi encerrado allí, implorando por un vaso de agua, me di cuenta. Esa casa ya no era mía desde hacía mucho tiempo. Pero había algo que ellos no sabían. La escritura tenía una cláusula. Por sugerencia de mi abogado de la época, un viejo amigo, don Esteban, decidimos registrar la transferencia como donación con condición reversible. Esto significaba que, si un día hubiera una ruptura de confianza, ingratitud grave o abandono, yo podría revertir la propiedad legalmente. Guardé ese detalle en el fondo de mi mente, sin imaginar nunca que necesitaría usarlo. Pero esa tarde, con la herida aún fresca y el corazón exhausto, me di cuenta de que tal vez estaba ante el momento de rescatar lo que era mío. No solo la casa, sino mi dignidad. Fue entonces que decidí probar. Quería saber si esa frialdad era solo el resultado de un mal día, o si se había arraigado. Cuando Pamela regresó de la calle con bolsas de compras y el rostro distraído, esperé el momento justo. «Hija, ¿me puedes traer un té? Me duele un poco el pecho». Ella me lanzó una mirada que mezclaba aburrimiento e impaciencia. «¿De nuevo con eso, papá? Tienes manos, ¿no?» Elías, desde la otra habitación, gritó, «Si no estás listo para vivir solo, deberías haberte ido a un asilo con una enfermera». Allí estaba mi respuesta. Ellos no cambiarían. El desprecio era parte de ellos ahora. Esa casa se había convertido en un escenario, y yo era el peso muerto en la escena. Me retiré a mi cuarto y cerré la puerta, pero en lugar de acostarme, busqué la tarjeta de don Esteban. Todavía guardaba su número en el fondo del cajón, junto con viejas correspondencias. Llamé, dudando. Era sábado, por la tarde, pero él respondió con la misma voz pausada de siempre. «¿Don Horacio? ¡Qué grata sorpresa!». Respiré hondo. «Esteban, creo que ha llegado el momento de revisar aquel documento de la casa». Silencio del otro lado, seguido de un «voy para allá».
Si ha llegado hasta aquí, cuénteme en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigue esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imagina. Esteban llegó en menos de una hora. Vestía un saco de lino claro y sostenía una carpeta de cuero gastada, la misma de siempre. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde le serví 2 cafés. Él abrió los papeles y, en menos de 15 minutos, confirmó. Sí, Horacio, puede reclamar la propiedad de vuelta. Hay fundamento legal más que suficiente. Cerré los ojos por un instante. Pero, ¿y si se resisten? Él solo respondió, entonces iremos a la justicia. Pero creo que la simple notificación ya hará que su mundo se tambalee. Por primera vez en días, sentí que tenía alguna forma de defensa. Esa noche, dormí con la notificación lista en el cajón de la mesita de noche. Aún no sabía cuándo la entregaría, pero el simple hecho de tener ese papel conmigo me devolvió el sueño y los sueños. Dolores apareció, sentada en el porche, con esa mirada que me decía sin palabras, todavía puedes arreglar esto. Me desperté con los ojos llorosos. Tal vez era solo un recuerdo, o tal vez era más. En cualquier caso, estaba decidido. No dejaría que la última parte de mi vida fuera escrita con humillación. A la mañana siguiente, Pamela salió con Elías para otro de sus paseos de domingo. En cuanto la puerta se cerró, me puse mi mejor camisa, tomé el sobre con la notificación y crucé la calle hasta la casa de mi vecino, Ramón. Un buen hombre, de hablar tranquilo, que siempre me ofrecía ayuda con las bolsas. Ramón, ¿puedo pedirte un favor? Le conté, sin muchos detalles, que necesitaba un testigo confiable. Aceptó en el acto. Regresamos juntos a la casa y, con su presencia a mi lado, dejé la notificación sobre la mesa de la sala. La verían en cuanto entraran. Y, con ella, la primera pieza del cambio ya estaría en su lugar. Llegaron poco antes del almuerzo. Oí la llave girando en la cerradura y sus pasos entrando como si nada fuera diferente. Pamela hablaba sobre una oferta en la tienda y Elías comentaba sobre el tráfico. Cuando ella vio el sobre en la mesa, frunció el ceño. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó. Yo seguí sentado en el sillón, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Ella abrió el documento y lo fue leyendo en voz alta, hasta que la voz comenzó a fallar. Elías se acercó, le quitó el papel de la mano y también lo leyó. Notificación de reversión de propiedad. Su voz se apagó. ¿Esto es en serio? Se quedaron allí parados, como si el suelo hubiera comenzado a ceder bajo sus pies. Pamela se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Nos quieres echar?, Elías completó. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? La ironía de esa frase casi me hizo reír. Pero no me reí. Solo los miré en silencio. Ustedes no hicieron nada por mí, respondí. Me encerraron emocionalmente en una casa que era mía. Me trataron como basura después de una cirugía. Me negaron un vaso de agua. ¿Y todavía quieren hacerse las víctimas? La indignación de ellos fue instantánea, como si la crueldad hubiera sido mía. Pamela comenzó a llorar. Pero esta vez, no había empatía en mí. Sus lágrimas ya no me conmovían. Yo sabía la diferencia entre arrepentimiento y desesperación. Ella estaba desesperada porque perdería la casa, no porque se arrepintiera de tratarme como una molestia. Elías, más contenido, dijo, «Esto es una locura. No le vas a hacer esto a tu propia hija». Y yo respondí, «No fui yo quien hizo esto. Fueron ustedes. Solo estoy corrigiendo el error de haber creído demasiado en promesas vacías». Se miraron el uno al otro, y por primera vez sentí miedo en sus ojos. Miedo real. Elías intentó revertir la situación con una gentileza fingida. «Mira, podemos hablar, resolver esto como adultos». Pamela se acercó y me tomó la mano, como hacía cuando era pequeña y quería algo. «Papá, por favor, vamos a empezar de nuevo. Estábamos cansados, estresados. La cirugía nos tomó desprevenidos». Me levanté despacio y retiré mi mano de la suya. El estrés revela quiénes somos, y yo vi quiénes son ustedes. Aquello los desarmó. Me quedé de pie, incluso con el cuerpo adolorido, para mostrar que todavía estaba allí. Todavía era dueño de mí mismo y de la casa. Esa noche, con la notificación entregada, dormí con las ventanas abiertas. Ya no había miedo, ningún candado,
Ninguna puerta cerrada, ningún silencio forzado. Por primera vez en años, escuchaba el viento nocturno como un hombre libre. Ellos todavía estaban allí, bajo el mismo techo. Pero la dinámica había cambiado. Cada paso de ellos era cuidadoso. Cada palabra, contenida. Sabían que la caída estaba cerca, que la fachada se había derrumbado, y que yo, el viejo ignorado, ahora era el único con voz. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Don Esteban regresó. Quería verte de nuevo, Horacio. ¿Cómo te fue? Respondí solo con un gesto para que entrara. Le mostré el recibo de entrega de la notificación, firmado por Ramón. Muy bien, dijo. Ahora solo queda esperar. Si en 72 horas no se van, abrimos un proceso formal, pero creo que se irán. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Sí se irán. Ya saben que el juego se acabó. Solo no saben cuánto han perdido. Esa tarde, mientras preparaba un café, oí a Elías discutiendo con alguien por teléfono. No podemos pagar un alquiler así de pronto, mamá. No tenemos a dónde ir. Y luego, susurros. Más lamentos. Pamela llorando en el cuarto. No sentía placer en su sufrimiento, pero sentía justicia. Ellos finalmente experimentaban la angustia que yo conocí dentro de esa misma casa. La inseguridad, el miedo a ser descartado, la sensación de que el suelo se había esfumado bajo los pies. Aquello, ellos mismos lo habían causado. Y ahora, enfrentaban las consecuencias. Más tarde, Pamela llamó a la puerta de mi cuarto. Traía una bandeja con sopa caliente. Quise hacerla para usted. Sé que no arregla nada, pero... Asentí con la cabeza y acepté la comida. Ella se sentó en el borde de la cama y se quedó en silencio por un tiempo. ¿De verdad vas a ir hasta el final con esto, papá? La miré a los ojos y respondí con serenidad. Ya fui hasta el final cuando pedí ayuda y me diste la espalda. Ahora solo estoy volviendo. Ella bajó la mirada y salió del cuarto sin decir nada más. Esa sopa no era redención. Era solo un último gesto antes de la salida. Lo que más dolió en todo esto no fue el abandono. Fue darme cuenta de que esa casa, que un día soñé llena de nietos corriendo y domingos en familia, se convirtió en un campo de batalla. Que las risas que esperaba oír venían de la televisión, no de la alegría compartida. Que los cuartos que construí con tanto esfuerzo guardaban resentimiento, no acogida. Pero tal vez este dolor sea necesario para limpiar, para renacer, para, quién sabe, reconstruir en otro lugar, con menos gente, pero más verdad. A la mañana siguiente, mientras barría el porche lentamente, intentando hacer que el cuerpo se moviera a pesar de los dolores, vi a Elías saliendo por la puerta con 2 maletas. No dijo nada, solo miró al suelo, pasó a mi lado como quien atraviesa un campo de derrota, y se subió al coche. Pamela vino justo detrás con los ojos hinchados. Se quedará unos días en casa de su madre. Dijo que necesita pensar. Solo asentí. No era mi papel consolar. El dolor que él sentía ahora era el reflejo de la indiferencia que cultivó por tanto tiempo. La casa estaba empezando a devolver lo que ellos habían plantado en ella. Durante la tarde, llamé de nuevo a don Esteban. Quería saber los próximos pasos legales, en caso de que no cumplieran el plazo. Todavía faltan 2 días, Horacio. Mantén la calma, pero estate preparado, porque es posible que intenten revertir la situación con alguna historia. Respiré hondo y le di las gracias. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero el corazón de un padre todavía late incluso después de todo. Cuando amas a alguien y esa persona te trata mal, no solo sientes dolor, sientes una culpa extraña, como si el error fuera tuyo por haber creído demasiado. Pero yo estaba aprendiendo a separar el amor de la sumisión. Al final de la tarde, Pamela me llamó para hablar en la cocina. Se sentó delante de mí con una expresión que mezclaba cansancio, vergüenza y un último intento de súplica. Papá, sé que nos equivocamos. Lo sé, pero no hay otra forma de resolver esto. Necesitamos la casa. Usted tiene su dinero de la jubilación. Puede vivir en otro lugar. Aquello me dio náuseas. La miré como si estuviera viendo a otra persona. ¿Cómo podía invertirlo todo así? Yo, que había dado todo, ahora era el problema que necesitaba ser eliminado para que ellos siguieran cómodos. Yo no me voy a ir de mi casa, Pamela.
La elección es suya. O se van dignamente, o serán desalojados por la justicia. Ella se levantó de la mesa llorando, pero yo no fui detrás. Por primera vez, dejé que sintiera el peso de sus decisiones sola. Volví al cuarto y saqué del cajón una carpeta con fotos antiguas. Dolores con Pamela en brazos. Yo construyendo la estructura de la casa aún en albañilería. El día en que pusimos la placa Hogar Dulce Hogar en la puerta. Todo aquello parecía tan distante, casi como si fuera otra vida. Pero esas fotos también me recordaron que yo no era débil, que esa casa era el fruto de décadas de trabajo, de sudor, de sacrificios que nadie más vio. Y nadie tenía el derecho de arrancarme de eso. Por la noche, vi a Pamela sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Ya no estaba Elías. No había más excusas. Solo quedaba ella y el eco de las duras palabras que me dijo días antes. Me quedé de pie en la puerta de la sala por un momento, solo observando. Por primera vez, parecía que realmente sentía. No por la casa, sino por mí, o tal vez por sí misma. No lo sé. Solo sé que no dije nada. Solo apagué las luces y subí a dormir. A veces, el silencio enseña más que cualquier sermón. El día siguiente llegó como un parteaguas. Las 72 horas estaban corriendo. Pamela comenzó a guardar cosas en cajas sin decir una palabra. Era como si finalmente hubiera entendido que no había vuelta atrás. Yo no sonreía, ni me burlaba. Seguía con mi rutina de silencio y respeto. Pero por dentro, algo en mí comenzaba a reorganizarse. No sentía odio, sentía reconstrucción. Era como si estuviera reaprendiendo a caminar dentro de mi propia casa, ya no como huésped, sino como dueño de mí mismo. Si está siguiendo hasta aquí, cuénteme en los comentarios. ¿De qué ciudad o país oye esta historia? Es importante para mí saber que no estoy solo. Al inicio de la tarde, ella apareció en la puerta de mi cuarto. Me voy a ir mañana temprano, papá. Me voy a casa de una amiga. Ya dejé la llave en la mesa. Asentí con la cabeza. Gracias por no llamar a la policía, por no gritar, por no pelear. La voz de ella se fue debilitando. No sabía que te estaba hiriendo tanto. Juro que no me daba cuenta. El problema, Pamela, respondí, es que la mayoría de las personas solo se dan cuenta cuando pierden. Ella se quedó en silencio por un momento, y luego me abrazó. Pero era demasiado tarde para abrazos. Demasiado tarde para arreglos. Hay heridas que solo el tiempo cura, y algunas, ni siquiera eso. En la mañana de la partida me desperté antes de que saliera el sol. Preparé café, puse 2 tazas en la mesa, pero solo me tomé la mía. La de ella se quedó allí, enfriándose, como símbolo de todo lo que podría haber sido. Cuando salió con las maletas, me crucé con ella en el pasillo. Adiós, papá. Adiós, hija. No hubo besos, ni promesas. Solo una última mirada antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. Me quedé parado por largos minutos en el silencio más absoluto de mi vida. La casa ahora era solo mía, pero el eco de la ausencia llenaba todos los cuartos. En ese primer día solo, me senté en medio de la sala y miré a mi alrededor. Las paredes estaban en el mismo lugar, los muebles no se habían movido, y el silencio era el mismo que reinó en los últimos años. Pero ahora tenía otro significado. Ya no era el silencio del desprecio o de la invisibilidad. Era el silencio de la libertad. Por primera vez, podía respirar sin tener que medir mis palabras. Podía toser, gemir de dolor o pedir un vaso de agua, aunque nadie lo trajera, sin sentirme una carga. Pasé la tarde revisando los papeles del abogado, las copias de la notificación, las cláusulas de la escritura, los registros que comprobaban mi posesión legal, no para vanagloriarme, sino para estar seguro de que, de ahora en adelante, nadie más me pisotearía dentro de mi propia casa. Esta protección jurídica, que antes parecía exagerada, ahora era mi única fortaleza. Don Esteban había sido sabio, y yo, finalmente estaba aprendiendo a ser firme sin perder la ternura. A la mañana siguiente, preparé un café fuerte y me senté en el porche. Un vecino con el que apenas hablaba, Ramón, pasó y me saludó con más respeto que nunca. Don Horacio, supe que está viviendo solo ahora. Si necesita algo, solo tiene que llamar. Ese gesto simple me emocionó más de lo que imaginaba.
Cuando se hace justicia, incluso en silencio, el mundo parece reconocerlo. Y por más que yo no buscara aplausos, esa mirada solidaria me devolvió algo que pensaba haber perdido: dignidad. Pasaron los días. Con la casa en silencio, fui reorganizando armarios, limpiando recuerdos, separando lo que era mío de lo que pertenecía a un tiempo que no volvería. En el cuarto de Pamela, encontré un portarretratos olvidado con una foto antigua, ella de niña, sentada en mi regazo, riendo con sus dientes de leche. Miré esa imagen y sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo esa niña se convirtió en la mujer que me encerró en un cuarto? ¿En qué momento la vida se desvió? Guardé la foto, no por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso los amores más profundos pueden perderse si no se riegan con respeto. En una de esas tardes de limpieza, también encontré una carta antigua de Dolores. La había escrito pocos meses antes de fallecer. Hablaba sobre el futuro, sobre cómo imaginaba nuestra vejez juntos, sobre la esperanza de que Pamela fuera un lazo de amor entre nosotros. Leí con las manos temblando, su letra aún viva en el papel, y sus palabras tan dulces como firmes. Si un día yo ya no estoy, quiero que prometas que no dejarás que nadie te haga sentir pequeño, Horacio. Tú eres la base de esta familia. Cerré los ojos y murmuré: lo prometo, Dolores. Tardé, pero lo prometo. En la mañana del 8º día solo, recibí una llamada de don Esteban. Horacio, el plazo ha terminado. Nadie ha impugnado. La reversión está confirmada. La casa es legalmente suya de nuevo. Le di las gracias con la voz entrecortada. Ahora es oficial. Esteban respondió: ahora es libertad. Colgué el teléfono, fui al jardín y me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio. Ese suelo que yo había construido con tanto esfuerzo, y que casi me fue arrebatado, ahora era más mío que nunca. Volver a vivir solo a los 74 años no es fácil. Los dolores aparecen, el cuerpo flaquea. Pero hay algo más difícil aún: vivir rodeado de personas que te hacen sentir invisible. Prefiero la soledad digna a la convivencia tóxica. Y cada café que me tomo en silencio ahora tiene sabor a respeto. Cada comida simple que yo mismo preparo es una victoria, porque está hecha con paz. Si esta historia le ha tocado el corazón, comente aquí de dónde me acompaña. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. En una de esas tardes tranquilas, escuché golpes en la puerta. Era Ramón, el vecino. Traía un pastel hecho por su esposa. Pensamos que tal vez querría compañía. Los invité a entrar. Nos sentamos en la sala, conversamos sobre cosas simples, el tiempo, las plantas, la vida. Y cuando se fueron, me di cuenta de que la casa había recibido algo que hacía tiempo no entraba allí: humanidad. La amabilidad de extraños me curó más que las promesas vacías de mi propia hija. Antes de dormir, fui al cuarto y saqué la foto de Dolores del estante. La puse al lado de la cama, como ella hacía con la mía cuando yo viajaba. Volví a casa, Dolores. Volví entero. Apagué la luz con el corazón sereno. No sabía cuánto tiempo de vida me quedaba, pero ahora sabía que los próximos días serían vividos en libertad, con respeto, y de la manera en que ella me enseñó, con dignidad hasta el final. Algunas semanas después de la partida de Pamela, comencé a recibir mensajes en el celular. Los primeros eran secos: ¿estás bien? ¿O necesitas algo? Respondí con educación, pero sin profundizar. Sabía que el arrepentimiento verdadero no nace de una casa perdida, sino de un corazón transformado, y por el tono de los mensajes, todavía no era ese el caso. Luego vinieron los audios, más largos. Decía que me echaba de menos, que el silencio de la ausencia era pesado, que pensaba mucho en la madre, pero en ningún momento mencionaba arrepentimiento por lo que me hizo pasar. Un día, recibí una llamada de Elías. Don Horacio, quería pedirle disculpas. Me equivoqué mucho. Estaba cegado por la comodidad, por la rutina, y dejé que Pamela hiciera cosas que hoy me avergüenzan. Su voz temblaba. No había justificaciones, solo confesión. Lo escuché todo en silencio. Cuando terminó, pregunté: ¿y qué te duele más? ¿Haber perdido la casa? ¿O haberme perdido a mí como padre de familia? No supo responder de inmediato. Y ese silencio, para mí,
Ya decía mucho. Te deseo lo mejor, Elías. Pero ahora, cada uno con su camino. Y colgué. Esa noche, mientras regaba el jardín en la parte trasera de la casa, oí una risa de niño que venía del patio del vecino. Me acerqué a la cerca. Era el hijo de Ramón corriendo detrás del perro, cayendo en la hierba, levantándose con la rodilla sucia y la sonrisa ancha. Aquello me trajo de vuelta el sueño que Dolores y yo teníamos de ver a los nietos jugando en nuestro patio. Un sueño simple, bonito, y que tal vez nunca se hiciera realidad. Pero, por primera vez, eso no me dolió como antes. Dolió diferente, como quien entiende que no todos los sueños están hechos para realizarse. Un lunes cualquiera, decidí hacer algo que había dejado de lado por años: caminar hasta el centro de la ciudad. Me puse mis zapatos antiguos, cogí la gorra y seguí despacio por las calles del barrio. Cada esquina traía recuerdos. El mercadito donde llevábamos a Pamela de pequeña a comprar dulces. La escuela donde aprendió a escribir. Todo seguía allí, menos el tiempo. Y aún así, cada paso me hacía sentir más vivo. Porque caminar por donde construiste tu historia, incluso con cicatrices, sigue siendo la mejor forma de recordar quién eres. Regresé a casa con el cuerpo cansado, pero con el alma ligera. Preparé un té y me senté en el porche, como hacía en los tiempos en que Dolores cuidaba las plantas y me contaba sus planes para la jubilación. Si me voy antes, quiero que cuides bien de este jardín, decía. Yo nunca le di tanta importancia a las flores como ella, pero en ese atardecer, regando las margaritas, sentí que estaba cumpliendo la promesa. Su presencia todavía habitaba allí, entre las hojas, en los vientos suaves, en las pequeñas cosas que nadie ve, pero que los corazones atentos jamás olvidan. En esa misma semana recibí una carta, escrita a mano. Era de Pamela. Decía que había alquilado un pequeño apartamento y estaba trabajando como cajera en un mercado. Contó que pensaba en la madre todos los días y que ahora entendía, tardíamente, lo que significaba cuidar de quien te cuidó. No espero que me perdone, papá, escribió, pero quería que supiera que estoy intentando aprender, aunque me tome toda una vida. Doblé la carta con cuidado. No lloré, pero sentí algo desatarse dentro de mí, como si esa letra temblorosa fuera el primer paso de ella, no para volver a la casa, sino para volver a sí misma. Continué viviendo en paz, con mi rutina simple, mi radio antigua tocando boleros, y el olor a café por la mañana. A veces, la nostalgia me golpeaba fuerte, no de la hija que me hirió, sino de la niña que me llamaba papito, y dormía apoyada en mi pecho. Esa niña todavía existía en algún rincón de la memoria, y tal vez en algún rincón de su corazón también. Pero yo sabía, algunas versiones de las personas que amamos mueren antes de tiempo, y todo lo que nos queda es elegir, si enterramos con ellas nuestra esperanza, o si continuamos viviendo a pesar del dolor. Cierta vez, un antiguo colega de trabajo me llamó. Dijo que se enteró de lo que sucedió. Horacio, dicen que echaste a tu hija de casa. Sonreí con tristeza. No la eché. Simplemente le devolví el peso de las decisiones que tomó. Él se quedó en silencio y luego respondió: hiciste lo que muchos no tienen el coraje de hacer. Yo no me sentía valiente. Me sentía solo, cansado de ser ignorado. Pero tal vez, de hecho, el coraje venga de eso, de no aceptar más ser pequeño donde un día se fue el cimiento. Ese fin de semana fui a la feria por primera vez en meses. Caminé entre los puestos, compré frutas, saludé a viejos conocidos. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Era como si hubieran oído pedazos de mi historia y ahora me vieran con otros ojos. Un hombre que sobrevivió a la cirugía y al rechazo. Un hombre que, incluso roto, decidió mantenerse de pie. Y cuando regresé a casa con las bolsas, miré a la puerta. Respiré hondo y me dije a mí mismo: esta casa tiene dueño, y no es solo en el papel. Esa noche, sentado en la cocina comiendo una sopa simple, pensé en cómo la vida me enseñó tarde lo que debería haber aprendido temprano: que el amor no garantiza la gratitud, y que darlo todo no impide que te traten como nada. Durante años, creí que proteger demasiado era sinónimo de amar, que cuanto más diera, más sería amado. Pero me di cuenta, tarde,
que quien nunca aprende a valorar el esfuerzo ajeno, pasa a exigirlo como si fuera una obligación. Y cuando eso sucede, es ahí donde el amor se convierte en una trampa. Decidí escribir una carta para mí mismo, un ejercicio que Dolores solía hacer. Tomé una hoja limpia y escribí: Horacio, hiciste lo que nadie tuvo coraje. Defendiste tu dignidad cuando todos pensaban que eras demasiado viejo para imponerte. Te salvaste a ti mismo. Leí aquello en voz alta y sonreí. Esa frase sonaba extraña, pero verdadera. Después de tanto tiempo borrándome para mantener la paz, finalmente entendí que la paz verdadera no nace del silencio ante la injusticia, sino del respeto que cultivamos por nosotros mismos. En la mañana del domingo, recibí otra visita inesperada. Ramón y su esposa, que ahora ya venían casi todas las semanas, trajeron a su hijo pequeño. «Quiere jugar en el patio de don Horacio», dijo la mujer sonriendo. Lo autoricé con alegría y me quedé observando desde la ventana a ese niño corriendo entre las plantas de Dolores. Una escena que por tanto tiempo soñé vivir con mis nietos, y que ahora, incluso sin lazos de sangre, me parecía un regalo. Ese niño reía, corría, se caía, se levantaba, y de algún modo me curaba. Quizás el destino tiene sus formas misteriosas de devolvernos aquello que perdimos. Después de ese día, decidí abrir más la casa. Invité a un viejo amigo a almorzar conmigo, a otro a jugar al dominó. Empecé a ocupar cada cuarto con nuevas memorias. No las que planeé con mi hija, sino las que la vida me trajo después del huracán. Y así, poco a poco, fui recuperando más que la casa. Fui recuperándome a mí mismo. La versión de Horacio que se reía a carcajadas, que hacía bromas, que contaba historias de la infancia. El hombre que era antes de ser solo el viejo de la casa. Antes de ser ignorado por aquellos a quienes di todo. Un día, encontré entre los libros de Dolores un billete que ella había dejado como marcapáginas. El hogar no es el lugar donde vives, es el lugar donde eres respetado. Guardé ese billete como un tesoro. Era casi como si ella hubiera previsto todo, como si supiera que un día yo necesitaría recordar eso. Y en ese instante, entendí que mi casa solo volvió a ser un hogar cuando el respeto regresó a las paredes. No importaba si venía de hijos, de amigos o de vecinos. Lo que importaba era que yo había vuelto a ser visto. El miércoles siguiente, mientras hacía compras en el mercadito, me encontré con Pamela. Estaba en la caja, con un uniforme simple, rostro cansado, pero los ojos más bajos que nunca. Ella me vio y se congeló. Por un momento, creí que iba a fingir que no me reconocía, pero entonces se levantó y caminó hacia mí. «Papá», dijo con un hilo de voz. La miré, firme. «Hola, Pamela». Ella tragó saliva. «¿Puedo darte un abrazo?» Yo respiré hondo. «Puedes, pero entiende, un abrazo no borra lo que se hizo. Solo puede ser el inicio de algo nuevo». Ella me abrazó con fuerza, y en ese gesto había más arrepentimiento que en todas las palabras que escribió. Pero yo seguí allí, callado, porque a veces es el silencio lo que enseña. Cuando me alejé, ella me miró con lágrimas en los ojos. «Estoy intentando ser una mejor persona», asentí con la cabeza. «Espero que lo consigas, no por mí, sino por ti». Y seguí mi camino, sin rabia, sin rencor, pero también sin prisa por empezar de nuevo algo que se había derrumbado por completo. Regresé a casa más ligero. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo sabía que ahora el control de mi historia estaba en mis manos, no en las manos de quienes usaron mi amor como muleta. La casa estaba limpia, viva, respirando otra vez. Puse un disco antiguo para que sonara y fui a cuidar el jardín. Las margaritas de Dolores estaban florecidas, y por primera vez sentí que ella me miraba con orgullo desde algún lugar. «Aprendiste a cuidarte, mi viejo», parecía decir. Y yo, en silencio, le di las gracias. Al final de ese día, me senté en el porche con un vaso de té y el billete de ella al lado. La brisa soplaba suave, y el sol se ponía despacio como si el tiempo hubiera vuelto a tener compasión. Pensé en cuántos ancianos viven hoy encerrados en casas que construyeron, siendo tratados como cargas, mientras todo lo que piden es respeto. Pensé en cuánto necesité sufrir para entender que la dignidad no se negocia, no se ruega,
Se defiende, aunque duela, aunque nos dejen solos. Porque vivir con respeto es mejor que sobrevivir en el desprecio. 2 meses después, recibí un sobre diferente de los habituales. Era de la alcaldía. Una notificación de que el terreno al lado de mi casa, abandonado por años, estaba disponible para adquisición directa por vecinos, con prioridad para quienes ya poseían propiedad en la manzana. El precio era simbólico, casi como un regalo para quien se interesara en cuidarlo. Sonreí, no por ambición, sino porque inmediatamente imaginé ese espacio transformado en algo vivo. Un jardín comunitario, un banco debajo de un árbol, tal vez incluso una pequeña huerta. Ese mismo día, hablé con Ramón y su esposa. Aceptaron de inmediato. Imagínese, don Horacio, los niños corriendo por allí, los vecinos sentados al atardecer a conversar. Va a ser bonito. Y así empezamos. Con donaciones, esfuerzo y mucha conversación entre vecinos, limpiamos el terreno. Cada golpe de azada parecía arrancar también un poco de lo que me asfixiaba por dentro. Ya no era solo un anciano tratando de proteger su casa. Era parte activa de una comunidad que veía valor en mí, no por lo que yo tenía, sino por quien yo era. Durante la inauguración del jardín, pusimos una placa simple, de madera, con las palabras: «Aquí florece lo que se cuida con respeto». Todos aplaudieron. Y en ese instante, mirando a los niños jugar, a los adultos sonreír, me di cuenta de que ese pedazo de tierra tenía más significado que la casa en sí. Representaba lo que me fue arrebatado por un tiempo: pertenencia, propósito, afecto y, sobre todo, respeto. Un valor simple, pero que cuando falta, todo se pudre. Fue en ese mismo día que Pamela apareció de nuevo. Traía un pequeño jarrón de flores en las manos. Se quedó de pie delante de la puerta esperando que la llamara. La vi de lejos, dudosa, insegura, diferente. Cuando me acerqué, me extendió el jarrón. A mamá le gustaban estas, ¿verdad? Eran violetas, las favoritas de Dolores. Tomé el jarrón con cuidado sin decir nada. ¿Puedo visitar el jardín?, preguntó. Hice que sí con la cabeza. Entramos juntos, y por primera vez en mucho tiempo, caminamos lado a lado sin pesos entre nosotros. Solo el sonido de los pasos sobre la tierra que ahora florecía. Mientras ella miraba el espacio con atención, comentó: «Creo que ahora entiendo lo que quiso enseñarme. Esta tierra era fea, vacía, pero bastó con cuidado para que todo cambiara». Asentí en silencio. Ella continuó: «Tal vez tengamos que hacer eso con la vida también». Sonreí levemente. «Sí, pero primero hay que arrancar las malas hierbas, y algunas tienen raíces muy profundas». Ella no respondió, solo asintió con los ojos bajos. Pero allí, en ese instante, vi una semilla de cambio brotar en ella, por primera vez de verdad. Antes de irse, Pamela me abrazó. Esta vez sin llanto, sin intento de convencimiento, solo un abrazo tranquilo, lleno de reconocimiento. Si un día tengo hijos, quiero que conozcan esta casa y que sepan que aquí vivió un hombre que enseñó lo que es la dignidad. Aquello me conmovió más que cualquier disculpa, porque era la primera vez que ella reconocía mi valor como hombre, como padre, como ser humano. Se despidió con un «hasta pronto», y yo le creí, no en reconciliaciones forzadas, sino en reencuentros posibles, cuando el respeto guía el camino. Esa noche, al regar el jardín comunitario, me di cuenta de que uno de los niños había plantado un pequeño retoño de limón en la esquina del terreno. Estaba torcido, frágil, pero vivo. Puse una estaca de apoyo y até el tallo con cuidado. Era eso, al final. Empezar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino dar apoyo a lo que nace nuevo, aunque todavía esté débil. Y dentro de mí, algo también se afirmaba. Yo ya no era un hombre herido. Era un hombre que eligió vivir. Y vivir bien. Al día siguiente, me senté en el banco nuevo que pusimos en el jardín y observé la calle. Vi al cartero pasando, a los vecinos conversando, a los pájaros posándose en las cercas. La vida había vuelto. No la que soñé con mi hija y nietos, sino otra, sorprendentemente buena. Menos ruidosa, más simple, pero llena de significado. La libertad que conquisté no vino sin dolor.
pero vino con una paz que no se compra y que nadie más me va a robar. Una tarde, mientras acomodaba el viejo estante de la sala, encontré una cajita que Dolores solía guardar cartas y pequeños recuerdos. Dentro había una fotografía olvidada. Yo y ella, aún jóvenes, sentados en el cemento fresco de la cimentación de esta casa. Estábamos riendo, cubiertos de polvo y sudor, como quien sabe que está construyendo más que paredes. Estábamos construyendo futuro. Apoyé la frente en esa imagen y sentí una ola de gratitud por haber vivido todo aquello, por haber tenido una mujer como ella, por haber tenido la oportunidad, incluso con tantos tropiezos, de honrar lo que ella me pidió. Jamás aceptar ser minimizado dentro de lo que creamos juntos. La semana siguiente, recibí una visita de la asistente social del centro de ancianos del barrio. Ella se enteró de lo que sucedió a través de Ramón, que había comentado que yo podría inspirar a otras personas. Nos sentamos en la sala y ella me preguntó: «Don Horacio, si usted pudiera decir algo a otros padres que están pasando por situaciones similares, ¿qué les diría?». Pensé por un instante y respondí con el corazón. Les diría que amar no es dejarse apagar, que ser padre no es aceptar la humillación como forma de afecto, y que a veces el mayor gesto de amor es enseñar, incluso con dolor, que la dignidad no se negocia. Ella me pidió permiso para grabar mi testimonio en video y mostrarlo a otros ancianos en grupos de apoyo. Consentí, no por vanidad, sino porque sé cuántos señores y señoras están hoy encerrados en cuartos que ayudaron a construir, siendo ignorados por aquellos que juraron cuidarlos. Si mi historia pudiera ser una chispa para que alguien abriera los ojos, ya habría valido la pena. Hablé todo con calma, mirando a la cámara como si mirara a mis iguales, con verdad y con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Algunos días después, Pamela me envió otra carta. En ella decía que estaba haciendo terapia, que había comenzado a trabajar con ancianos como voluntaria y que, por primera vez, se veía reflejada en otras historias. «Papá, escucho cosas de otros señores y señoras que parecen palabras suyas. Ahora entiendo lo que es estar del otro lado». Leí aquello con un nudo en la garganta. Quizás ella nunca vuelva a ser esa niña de las fotos, pero estaba caminando. Y eso, por sí solo, ya era una forma de justicia, de reconexión con algo más profundo que la culpa, la conciencia. Una tarde, recibí la visita de Ramón con un periódico en las manos. En la portada, una noticia sobre el jardín comunitario y cómo había transformado el ambiente del vecindario. Y en medio de la noticia, una foto mía, regando las plantas, con el pie de foto: «Horacio Villalta, 74 años, devolvió al barrio un espacio de vida y respeto». Sonreí, sin vanidad, pero con esa sensación rara de misión cumplida. No por estar en un periódico, sino por finalmente estar siendo visto por lo que soy, y no solo por lo que di. En ese mismo día, dejé un billete encima de la mesa de la sala. Si un día yo ya no estoy aquí, que esta casa siga siendo un lugar de respeto, donde nadie sea invisible, donde el silencio no sea sinónimo de desprecio, donde la dignidad entre y nunca más salga. Doblé el papel y lo guardé en un sobre con mi nombre. Quizás nadie lo lea, quizás sí, pero lo importante es que dejé mi último mensaje escrito donde todo comenzó, en el centro de mi hogar. Por la noche, me senté de nuevo en el porche. El cielo estaba despejado y la brisa traía el perfume del limonero nuevo del jardín. Cerré los ojos y sentí paz. No esa paz adormecida que tenemos cuando nos rendimos, sino la paz activa, construida. La paz de quien se enfrentó, cayó, se levantó y eligió vivir sin miedo a quedarse solo. Porque peor que la soledad es vivir rodeado de personas que te hieren sin siquiera darse cuenta. Y fue allí, en ese porche, con el olor de las flores y los ecos de todo lo que viví, que me di cuenta. No es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para levantarse. Y no es tarde para enseñar al mundo, incluso con pasos lentos, que la dignidad de un hombre no envejece, madura, como los frutos que brotan de árboles antiguos, como los ojos que ya han visto demasiado, como los corazones que aún saben amar, incluso después de todo. A la mañana siguiente,
Fui sorprendido por algo que jamás imaginé. Una pequeña caja dejada discretamente en la puerta de mi casa. Dentro había un cuaderno de tapa simple, y justo en la primera página reconocí la letra de Pamela. Papá, este es mi diario de cambio. Lo escribí para que un día, si usted quiere, pueda leer cómo estoy intentando ser mejor. Porque no basta con pedir perdón. Uno necesita cambiar por dentro. Sostuve ese cuaderno como quien sostiene toda una vida. No lo abrí en ese momento, pero lo guardé, con cuidado, entre los libros de Dolores, al lado de todo lo que era sincero e importante. Pasé ese día en silencio. Regué las plantas, arreglé los cuadros de la pared, preparé un almuerzo simple, y al sentarme a comer, me di cuenta de algo diferente en el ambiente. La casa, que por tanto tiempo pareció engullirme en tristeza, ahora parecía respirar conmigo. No había fantasmas, había historia, había cicatrices, pero también había renacimiento. Cada objeto cargaba una memoria, sí, pero también un nuevo significado. Yo ya no vivía en la casa del pasado. Yo habitaba el presente, y eso hacía toda la diferencia. Al final de la tarde, volví al jardín comunitario. Allí estaban los niños corriendo, Ramón y su esposa conversando con otros vecinos, el limonero creciendo poco a poco. Me senté en el banco de siempre y solo observé. Nadie allí sabía toda mi historia, pero todos sabían quién era yo ahora. Un hombre que, incluso herido, eligió levantarse. Y eso bastaba. La comunidad me respetaba no por lástima, sino porque yo había mostrado que es posible empezar de nuevo, incluso después de tener el corazón roto por quienes más amamos. Cuando cayó la noche, encendí la luz del porche y me senté con mi radio portátil, oyendo un bolero antiguo que Dolores adoraba. Cerré los ojos y la imaginé allí, a mi lado, balanceando la cabeza al ritmo de la música. No sentí tristeza, sentí presencia. Sentí que, de alguna manera, ella estaba orgullosa. Y entonces, con el alma ligera y la casa en silencio, dije en voz baja: Dolores, cumplí tu promesa, me respeté, protegí nuestra casa y enseñé con firmeza, sin odio. Te habría gustado ver. Y allí, con el corazón en paz, terminé mi historia. No como un viejo vencido, sino como un hombre completo. Si esta historia le ha tocado el corazón, comente aquí de dónde me acompaña. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo.